El primer aspecto que vamos a estudiar esta noche decíamos que era la prueba de la fe. Que nuestra fe debe de ser probada. Para poder aprobar necesitamos ser probados. Y nos guste o no nos guste, de nuestra respuesta y nuestra actitud ante la prueba es que vamos a salir aprobados o no. Hay dos opciones entonces que yo pueda tener como resultado, como vertientes, como caminos que yo puedo escoger. El primero, el negativo. Y doy el primero, el negativo, porque ese es el primer, vaya por decirlo así, la primera opción que normalmente el ser humano toma cuando no le gusta una prueba, cuando no le gusta una adversidad. Se vuelve amargo, amargura, regañadientes, pues ni modo, ya como es de Dios y donde manda capitán no manda marinero, actitudes donde el corazón nuestro se endurece. Y ya vimos la semana pasada que el corazón endurecido es lo peor que puede existir. Es de los peores problemas. Y no hay nada más engañoso que nuestro corazón, nos dice el profeta Jeremías. Y eso va a traer consecuencias negativas. Y lo más difícil de todo es que al no terminarse la prueba, se va a tener que ampliar el tiempo de la prueba. Una segunda opción, que es la que Dios espera, una actitud correcta, con humildad, una actitud con mansedumbre, una actitud con gozo, va a traer bendición. Y me van a decir, pero ¿y cómo nos vamos a gozar en la tribulación? Una vez más quiero poner el ejemplo bíblico. Cuando Dios le dice a Moisés que vaya donde Faraón y que le diga que deje salir a su pueblo, dice para que vaya y me celebre fiesta en el desierto. Cuando tú y yo pasamos por desiertos, ¿celebramos fiesta? ¿Nos gozamos? Yo sé que es muy duro lo que estoy diciendo y yo sé que es difícil de aceptar y mucho más difícil de vivir. Pero nuestra respuesta ante la adversidad tiene que ser correcta, ser humildes, saber que Dios no se equivoca, ser mansos de corazón. Y recordemos que la humildad y la mansedumbre no nacieron con nosotros, tenemos que aprenderlas. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Si yo quiero ser manso y humilde, tengo que aprender a ser manso y a ser humilde. Y tener gozo. Mire lo que dice Santiago en el capítulo 1 y versículo 2 de su epístola. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuántas veces nuestros labios se abren para decir, ay Señor, dame paciencia? ¿Sabes cómo viene la paciencia? Cuando tu fe es probada. Eso es lo que acabamos de leer en la palabra de Dios. Cuando tú vives y enfrentas una prueba difícil, pero con un gozo en tu corazón, saber que Dios lo está permitiendo porque está perfeccionándote, porque te está preparando para llevarte a un nivel mayor, porque te está preparando. Mira, entre más difícil sea la prueba, mayor es la bendición. Entonces, tenemos que estar bien convencidos que seamos, cuando somos probados en nuestra fe, que lo hagamos con gozo. Y poníamos el ejemplo de Moisés, ve a celebrarme fiesta. Y nadie quiere celebrar fiesta. Hermanos, el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos capítulo 5 y versículo 3 al 5 dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Hermanos, es tremendo. Pablo, Santiago y todos los apóstoles nos vuelven y nos repiten lo mismo.
La carta a los hebreos continuamente nos está exhortando a no endurecer nuestro corazón. La carta a los hebreos dice que no lo endurezcamos en las pruebas. Y saben algo, hermanos, cuando tenemos un corazón manso, humilde, agradecido, cuando tienes un corazón manso, humilde y agradecido, mira hermano, mira hermana, yo estoy segurísimo que si hay una llave que abre las compuertas del cielo para que derrame bendición sobre nuestra vida, eso se llama gratitud, agradecimiento. Y la llave que se complementa con esta se llama obediencia. Cuando Dios permite una prueba en nuestra fe, en nuestro corazón, en nuestra vida, no lo hace para gozarse viéndonos sufrir, no lo hace para hacernos daño. Él lo hace con una sola finalidad: bendecirnos y llevarnos a un nivel mayor de gloria. Ahora, cuando el apóstol Pedro nos dice que nos gocemos en las diversas pruebas, dice en primera de Pedro capítulo 1 y versículo 6, que nos gocemos en las diversas pruebas. Eso implica, esa palabra diversas, lo que implica es que hay muchos tipos de pruebas. Unas al rojo vivo, otras a un fuego caliente, otras un poco más frías. Todas pruebas, pero no del mismo nivel. Y cuando habla de diversas pruebas, lo que nos está diciendo es que hay pruebas sencillas, suaves, y hay pruebas más difíciles. Y entonces esas tonalidades de pruebas, vamos a decirle de esa manera, nos dan a entender también que hay algo que contrarresta. Y voy a leer nuevamente al apóstol Pedro en su primera carta, pero ahora en el capítulo 4 y versículo 10, dice la palabra de Dios así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si hay una multiforme tipo de prueba, también hay una multiforme gracia de Dios. Para cada tipo de prueba hay una gracia disponible. Por eso el Señor nos dice las palabras que le dijo al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si tu prueba es pequeña o tu prueba es grande, no importa, hay una gracia disponible. Y esa gracia disponible nos basta. Y esa gracia será en la misma medida de la prueba. Eso a mí me llena de gozo. Eso trae tranquilidad a mi vida. Porque no importa lo que yo pueda estar pasando. Preguntémosle al Señor, ¿para qué? Generalmente el ser humano le pregunta: ¿y Señor, y por qué estoy pasando Niágara en bicicleta, como decimos vulgarmente? No. Pregúntale ¿para qué? ¿Cuál es la bendición que me tienes preparado? Señor, ¿qué es lo que me falta por hacer para que termine esta prueba y pueda salir en victoria? ¿Qué es lo que me toca hacer a mí? Yo sé que tú estás en control. Dame nada más la fortaleza, dame la gracia que necesito, dame de tu paz para no violentarme ni salir de mis casillas. Esa debe ser nuestra oración en la prueba. Y ayúdame, Señor, a salir adelante con victoria. Yo sé que eso es lo que tú quieres. Quieres formar el carácter de tu Hijo en mi vida. Esa es la forma como el Señor nos habla. Generalmente equivocamos el camino y respondemos de una manera distinta. Empezamos a preguntar ¿por qué? No, preguntemos ¿para qué? Entendamos, hermanos, que para cada prueba, para cada presión existe un tipo de gracia. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios conmigo? ¿Cuántos dicen gloria al Señor conmigo? Es que la multiforme gracia de Dios nos basta, mis amados hermanos. He aprendido, he experimentado en carne propia
y glorifico a Dios por ello, mis amados hermanos. Algo que yo quiero compartirles y que les quede como una frasecita que yo aprendí hace algunos años, pero que hoy quiero decírtela a ti y que la hagas parte de tu momento de prueba. El lugar donde el diablo nos quiere vencer, ahí el Padre Dios nos hace más que vencedores en Cristo. Aleluya. En el lugar que el diablo te ha querido vencer, en una enfermedad, en una crisis económica, en un hijo que se sale del carril, qué sé yo. Ahí es donde el Padre te quiere hacer más que vencedor en Cristo. Ciertamente el Señor nos va a dar siempre una salida en cada tentación, en cada prueba, en cada tribulación, como lo dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 13. Y recordemos algo importante que nos va a animar a que nunca olvidemos que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo dijo, Él lo hará. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Así es como debe de ser nuestra vida, hermanos, en este caminar con el Señor. Gloria a Dios. Surge entonces una pregunta. ¿Cuál es la razón principal por la que somos probados? Yo no sé si tú te haces esa pregunta, pero a mí me viene a la mente esa pregunta. ¿Cuál es la razón? Pues la respuesta es muy sencilla. Tenemos que ser probados. ¿Para qué? Para ser limpiados y perfeccionados de todas nuestras impurezas humanas, de nuestras fortalezas, de nuestro orgullo, de nuestra autosuficiencia, de nuestro ego, de nuestro creernos mucho más de lo que realmente somos, de todos los respetos humanos, de todos los acomodos humanos, de todos los pensamientos de lógica humanos que queremos aplicar a la palabra de Dios. Dios nos quiere limpiar. Ahora imagínate, ponte en este contexto. Imagínate a Dios queriendo hacer en nuestra vida todo en un solo momento, que lo puede hacer. Él es todopoderoso. ¿Cómo quedaríamos nosotros? Si con una prueba pequeña nos sentimos ya tocando fondo, ¿qué pasaría si Dios hiciera todo en un solo golpe? Que lo puede hacer, repito. Dios nos tiene misericordia y nos lleva de paso a paso. Hoy toca un área y cuando logramos salir en victoria de esa área, cuando nos ha limpiado esa área, cuando nos ha fortalecido en esa área, nos lleva a una segunda. Un día alguien me dijo, y siempre lo cuento como una anécdota que trae risa, pero que tiene una gran verdad. Estaba yo ministrando a una persona, y esa persona, después de contarme todo lo que me tenía que contar y hablar todo lo que hablamos casi una hora, yo le digo, bueno hermano, vamos a orar. No hermano, por favor, cuidado. Me contestó, oye, me asustó. ¿Cómo que cuidado? Sí, yo no quiero salir de esta situación. ¿Por qué? Porque yo ya me sé la respuesta, que yo salgo de esta situación y me viene otra más grande. O sea, él fue a ministrarse, pero él no quería salir por temor a la siguiente prueba. Pero, ¿por qué estás pensando en la prueba de mañana? Si para cada día hay su propio afán. Si cada tentación, cada prueba, cada circunstancia tiene una salida. Deja que mañana llegue. Hoy el Señor quiere trabajar contigo en esta área. El Señor te quiere libertar, te quiere perfeccionar, te quiere llevar hacia adelante. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, somos probados para ser perfeccionados, para ser enseñados, para ser preparados hacia la madurez, hacia la perfección. Finalmente es lo que estamos viendo desde el principio del primer día, la perfección cristiana, de nuestra caminata cristiana. ¿Sabes qué? Hay algo que a mí me impacta mucho cuando pienso en eso. Si hay una razón principal por la que Dios nos prueba,
es para terminar con nuestra propia confianza en mi propio yo. Dios quiere que yo muera a mi yo. Dios quiere que verdaderamente nosotros vayamos muriendo paso a paso al yo. Vamos ahora a 2 Corintios capítulo 1 y versículo 8 y 9. Pablo escribe a los corintios y les dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras propias fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino que en Dios que resucita a los muertos. Ven las palabras que escribe Pablo, y como siempre lo decimos, cuando Pablo le escribe a los corintios, a los filipenses, a los romanos, no está escribiendo a nosotros. Todo aquel que camina con el Señor, la palabra de Dios para todos nosotros. ¿Se acuerdan de Jacob? Para aquellos que dicen, pues no, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Bueno, y hablamos de Pablo, vámonos con Jacob. ¿Ustedes se acuerdan a Jacob luchando con el ángel de Jehová? Que no era otra cosa que Cristo preencarnado. Y que se encuentra ese pasaje en Génesis capítulo 32. La lucha de Jacob era con el propósito de que su carácter fuera cambiado, fuera perfeccionado. Esa era la lucha. Y una vez que tocó su muslo el Señor, que lo dejó con una cojera de por vida, tuvo que empezar a confiar únicamente en Dios. Eso. Dejó de confiar en él y empezó a confiar en Dios, y entonces en ese momento cambió su carácter, empezó a cambiar su carácter. Su dependencia ya no dependía de lo que podía hacer, de lo que él tenía, de lo que él no tenía. Empezó a confiar plenamente en Dios. Y aquí te voy con otra, algo que para mí ha sido, mire, perdónenme que yo ponga tanto ejemplo propio, mis amados hermanos, pero si yo no hablo de lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿de qué voy a hablar? Cuando yo pasé por el problema de la enfermedad del cáncer, que Dios se glorificó sanándome físicamente, no solo espiritualmente, yo aprendí una frase que el Señor me dio, que yo no sé ni cómo vino a mis labios, pero una sola vez lo dije y se quedó grabada en mi mente, y hasta el sol de hoy la repito todos los días. Señor, creo en ti. Y si creo, confío. Y si confío, espero. Y si espero, descanso y reposo en ti, porque dependo de ti. ¿Te das cuenta? Ya no vas a depender de tus fuerzas. Ya no vas a depender de tus habilidades. Ya no vas a depender de tu conocimiento. Estás dependiendo únicamente de Dios. Y hay otra frase que he aprendido con mi pastor aquí en la República Dominicana. Y esa frase también a mí me marcó cuando la escuché la primera vez. Dios no será tu todo hasta que no sea lo único que tengas. Repito, Dios no será tu todo hasta que no sea lo único que tú tengas. Decíamos de que Jacob tenía que pasar esa prueba porque su lucha era para ser perfeccionado y cambiar su carácter. Eso le cambió la dependencia. Ahora dependía del Señor. Y ponía mi propio ejemplo con la frase que el Señor puso en mis labios y que he orado a diario durante todos estos años desde que pasé por esa prueba. Hermanos, es importante, otro aspecto importante que debemos de considerar. No le den más importancia al demonio. Ciertamente existe, ciertamente estorba, ciertamente molesta,
pero él no puede hacer nada que Dios no le permita. Hay gente que para todo, si se tropieza, ahí es el diablo. Si me golpeo el dedo, ese es el diablo. Si me sale mal algo, es el diablo. ¿Sabes qué? El diablo quiere que tú lo tomes en cuenta cada rato y que lo estés mencionando. No le des tanta importancia. Jehová reprenda, di solamente eso. Me cubro con la sangre de Cristo y Jehová reprenda. Yo soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque las situaciones adversas pueden venir por tres partes. Puede ser que el diablo te está haciendo el problema, pero puede ser tú mismo que te estás haciendo el problema. Y puede ser que Dios esté permitiendo algo en tu vida para llevarte a un mayor nivel de gloria, a una mayor perfección en tu caminata, a una madurez en tu caminata. Y eso te tiene que quedar bien claro. Hermanos, al igual que Cristo, que no se te olvide algo, al igual que Cristo, que fue probado en sus tres áreas, tú y yo también vamos a tener que ser probados en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Vamos a ser probados. Ahora, la fe nunca va a poder operar en mi vida si yo confío en mis propias fuerzas. Yo tengo que ser como Pablo. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Tú has llegado donde has llegado por la gracia de Dios. ¿Sabes de qué tienes que preocuparte? ¿Sabes de qué me tengo que preocupar? De conocer cuál es el propósito y el plan de Dios para cumplirlo. No fijándome si el otro va más adelante que yo o el otro está más retrasado que yo. Cada uno de nosotros tiene un lugar, tiene un plan, tiene un propósito. Preocupémonos por cumplir con ese propósito. Y si no lo tenemos claro, pidámosle al Señor que nos lo aclare. Pero dejemos ya de darle importancia al diablo. Mira, cuando te sientas atacado por el enemigo, toma 2 Corintios capítulo 10 y versículo 4 y 5. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, llevando toda altivez. Oye bien, todo pensamiento, lo estoy parafraseando, a la obediencia a Cristo, llevándolo cautivo. El arcángel Miguel, cuando peleó por el cuerpo de Moisés, dice en la epístola de Judas, nunca le dio más importancia al diablo de la que la tiene. Él no le dijo tú a tú, se puso a pelear con él. No, él dijo, el Señor te reprenda. Jehová reprenda al enemigo. Tú puedes decir lo mismo, Jehová reprenda. No tengo ni arte ni parte contigo. Yo soy de Cristo. Confío en Cristo y dependo de Cristo. Me cubro con la sangre bendita de Cristo. Esa misma sangre que a mí me salvó y que a ti te derrotó. Y ya. Dejemos de darle tanta importancia al enemigo, hermanos. Cuando estamos pasando por tribulación, todos se lo queremos achacar a él. Y él está feliz. ¿Por qué? Porque está viendo que nosotros le estamos dando importancia. Ahora, fijémonos en un detalle ya que hablamos de Cristo y pusimos como ejemplo a Cristo que fue probado en las tres áreas. Es bueno recordar que fue el Espíritu Santo de Dios quien condujo a Cristo al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Aló? ¿Me estás entendiendo? Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado. Con Job, ¿quién fue el que provocó a Satanás para que atacara a Job? Dios mismo. ¿Quién le dio la prueba? Le mandó la prueba a Job. Dios mismo, para perfeccionarlo. Porque si era un hombre justo, hacerlo más justo. Dios mismo le dijo a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job, hombre íntegro, temeroso de Dios? Ah, sí, claro. Porque tú lo bendices. Bueno, toca todo lo que tiene, pero a él no me lo toques. Le puso límites. Dios le puso límites al mar. Dios le puso límites al diablo.
Y se lo sigue poniendo hoy, mañana y siempre, porque el Señor es el mismo. Y después de la primera prueba, en la que perdió todo y que sus hijos murieron, vino el diablo y volvió a decirle al Señor, claro, porque a él no lo tocan. Bueno, tócalo, pero su vida respétala. Estoy parafraseando la historia de Job y todos la conocemos. Le puso límite. Y fue cuando le vino la sarna. ¿Y cómo terminó Job? Con el doble, la doble porción, la doble bendición. Mis amados, no tengamos nada de temor. Dios está con nosotros. Fíjense que a Cristo fue tentado en las 3 áreas. La primera tentación le dijo, si eres hijo de Dios. ¡Qué atrevimiento!, ¿verdad? Pues quiso infundir duda en el corazón de Cristo. Si eres verdaderamente el Hijo de Dios, el unigénito. ¿Qué le dijo el diablo a Eva para sembrar las dudas en ella? Sí, ¿acaso así les ha dicho el Señor? ¿Te das cuenta que esas son las artimañas del enemigo? Y contra esas fortalezas tenemos que luchar. Luego a Cristo le dijo el diablo, cuando no pudo con la primera, le dijo, diga que estas piedras se conviertan en pan. Sabía que Cristo estaba en ayuno, que no había comido alimento. Y lo tentó en eso. Y Cristo hace mención a Deuteronomio 8 y dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo venció a Satanás, mis amados, ¿cómo? Con la palabra. La palabra tiene poder. Es la palabra de Dios, es nuestra mejor arma. A veces vemos y mucha gente se burla de las sectas esas que andan en la calle con la Biblia en la mano. Deberíamos de andar con la Biblia, pero aquí metida en el corazón, en nuestros labios, pronunciando constantemente la palabra, llevando esa palabra de aliento siempre. Hermanos, Cristo dijo algo que te debe de quedar grabado esta noche. Y lo voy a leer literalmente. No hago nada a menos que mi Padre me lo pida. No hagamos nada a no ser que Dios nuestro Padre nos lo pida. Todavía el diablo no se quedó con la gana. Agarra una tercera y le dice, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y sus manos te sostendrán. ¡Wow! Tu pie no tropezará. ¡Qué tremenda lucha del diablo! Y qué bien Jesucristo cómo respondió. Lo está tentando en emociones, lo está tentando en su alma. Y Cristo le responde, escrito está. Eso es lo que tenemos que decir nosotros. Repetir la palabra de Dios. Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Eso fue lo que Cristo le dijo. Y con esos tres versículos lo venció. No hubo forma más. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está. ¡Wow! ¡Qué tremendo poder hay en esa palabra, mis amados! El diablo lo que busca es adoración. Y lo que buscaba en ese momento era adoración. Por eso le ofreció a Cristo todo. ¿Y acaso todo no era de Cristo? ¿No fue que todo fue hecho por Él y para Él? ¿Qué le viene a ofrecer? ¿Y qué le contesta el Señor? Escrito está. Vete, Satanás. Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Aleluya. Que nos baste su gracia, mis amados. Que nos baste su gracia. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y ahora quiero entrar a otro aspecto. Les dije al principio de esta noche que eran 2 aspectos los que íbamos a
a tocar. Este capítulo, el pastor Bailey, que ya goza de la presencia del Señor, lo llama las columnas de la fe. Y el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, que todos conocemos, supongo, y que todos hemos leído, registra la vida de grandes siervos de Dios, hombres y mujeres, porque también menciona algunas mujeres de fe, que recibieron esa fe de parte de Dios de la que hemos venido hablando todas estas semanas anteriores, una fe específica para cada uno de ellos, exclusiva, personal para cada uno de ellos, necesaria para que se cumpliera la voluntad de Dios perfecta en sus vidas. Como un repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora, yo quisiera afirmar con certeza 3 puntos. El número 1, la fe es poder para hacer la voluntad de Dios, para cumplir la voluntad de Dios. Número 2, la fe es concedida por nuestro Señor para ejecutar una tarea específica en una circunstancia específica, cumpliendo así la perfecta voluntad de Dios. Y la tercera, o el tercer punto, la fe tiene como último propósito cumplir exclusivamente la voluntad de Dios y no la nuestra. Yo quiero repetir estos 3 puntos que nos queden bien claros. Primero, la fe es el poder para poder cumplir la voluntad de Dios. La fe nos ha sido dada para un proyecto, para una tarea específica, una circunstancia específica, y así cumplir esa voluntad de Dios. Y el tercer punto, el propósito principal es que se cumpla la voluntad de Dios, no la nuestra. La pregunta que yo me tengo que hacer, la más importante pregunta de todo este estudio que tenemos: ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Se acuerdan del apóstol Pablo cuando fue derribado aquella luz, lo tumbó al suelo al encuentro del Señor? ¿Qué fue lo que preguntó después de decir quién eres, Señor? ¿Qué fue lo primero que preguntó? ¿Qué quieres que yo haga? Ahora yo quiero cuestionarme y cuestionarte esta noche. ¿Le has preguntado a Dios eso? ¿Qué quieres que yo haga? ¿O vamos solo a decirle, mira, yo no te estoy pidiendo permiso, yo te estoy informando, yo voy a hacer esto? No. Acordémonos de David y de Saúl. David, un hombre conforme al corazón de Dios, que hará todo lo que yo quiero, dice la Biblia. Saúl no hizo todo lo que yo quiero, lo que Dios quiere. Dios busca Davides, no busca Saúles. ¿Cuál ha sido nuestra actitud hasta hoy? ¿Le hemos dicho a Dios lo que queremos hacer o le hemos preguntado lo que Él quiere que hagamos? Yo sé que todo esto nos confronta, mis amados. Son puntos muy sencillos, tal vez, que lo hemos oído muchas veces, pero es bueno recapacitar nuevamente. Es bueno volver a meditar en ello. Es bueno volver a tomar esas escrituras y recordarlo siempre. Ahora, volviendo a la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, que decíamos que nos habla de columnas de fe, de grandes siervos y siervas de Dios, dice el versículo 2 de esa carta: por ella, hablando de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Nos queda muy claro que el testimonio que podemos alcanzar, mis amados, es por medio de la fe. ¡Wow! ¿Qué tan importante es la fe? ¿Qué tan importante es la fe? Que nos ayuda a dar testimonio, a alcanzar un buen testimonio. En el versículo 3 de la misma carta a los Hebreos, capítulo 11, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Qué tremendo versículo, pequeño este versículo, pero tremendo, poderoso.
Hermanos, a medida que nuestra fe va en aumento, el entendimiento de las Sagradas Escrituras también tiene que ir en aumento. Acuérdense que todas las cosas espirituales, todas las cosas del Señor, todas son progresivas, instantáneas y progresivas, como lo decíamos la semana pasada. Toda consulta, todo estudio, toda investigación acerca de la palabra de Dios es correcto, es bueno, pero jamás, oye bien lo que te voy a decir, jamás puede ser suplida por la búsqueda del rostro de Dios. Estudia la palabra, vive la palabra, investiga la palabra, consulta la palabra, pero todo eso pasa a un segundo término cuando tú pones en primer lugar a Dios y cuando tú pones: busco el rostro tuyo, Señor. Quiero hablar contigo, quiero que tú me reveles, quiero que tú me hables, quiero hacer tu voluntad. Y lo hace el Señor, responde. Para eso nos envió Cristo, la promesa del Padre, el Espíritu Santo, nuestro guía, nuestro maestro, nuestro santificador, nuestro consolador, nuestro paracletos. Es el Espíritu Santo. ¿Acaso no dice el Evangelio de Juan en el capítulo 16 y versículo 13, hablando del Espíritu Santo, que Cristo dijo: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad? Porque no va a hablar por su propia cuenta, sino de todo lo que oyere, y les hará saber todas las cosas que van a venir. Oiga, hermanos, nada ni nadie mejor que el Señor puede darnos una exacta y verdadera revelación de su palabra. ¿Quién fue el que inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Pues entonces invoca al Espíritu Santo, es el autor de las Escrituras. Antes de abrir tu Biblia, invoca al Espíritu Santo. Veamos ahora algunos ejemplos en este tiempo que nos queda para terminar esta noche. El primero de ellos que menciona el capítulo 11 y versículo 4 es Abel. Dice que Abel alcanzó testimonio porque era justo. Su vida, la vida de Abel, nos muestra que es mediante la fe, la obediencia, que podemos ofrecerle a Dios nuestra vida como sacrificio más excelente. Y eso fue lo que hizo Abel, contrario a lo que hizo Caín. Wow, de nuevo esto, Dios mío. Si me están escuchando, por favor, sigo la clase porque se me está volviendo a complicar la señal del internet. No sé qué está pasando. Sigo yo, si me escuchan, por favor, confirme por el chat. Perfecto, gracias mis amados, gracias que se escucha. Voy a seguir entonces, aunque el video se está cortando. Dios, hermanos, acepta solamente los sacrificios que le agradan. Por eso aceptó los de Abel y no los de Caín. El sacrificio que agrada a Dios es un sacrificio de obediencia, dice Jeremías en el capítulo 7 y versículos 22 y 23. Es el deleite de hacer su voluntad, mis amados. Más importante que hacer la voluntad de Dios es hacer la voluntad de Dios con deleite, con gozo, como lo dice el Salmo 40 en su versículo 8. Es un sacrificio de alabanza, como lo dice Hebreos capítulo 13 y versículo 15. Un hombre que hace la voluntad de Dios santa, agradable y perfecta y se deleita en ello, está ofreciendo el mejor sacrificio, el más excelente sacrificio al Señor. Pasemos a otro pilar de la fe o a otra columna de fe.
Enoc, versículo 5 de ese capítulo 11. Dice que tuvo testimonio porque agradó a Dios. Tuvo testimonio porque agradó a Dios. La vida de Enoc, hermanos, nos muestra que agradamos al Señor cuando caminamos diariamente en intimidad y comunión con Él. Fíjense que Judas en su epístola se refiere a Enoc como el profeta que habló acerca de los últimos días y de la venida del Señor. Enoc significa que caminó con Dios. Y Enoc fue un hombre que caminó 300 años con Dios. Las escrituras declaran que 300 años tenía cuando nació su hijo Matusalén. Si lo hizo a los 65 años cuando nació su hijo, implicaría que anteriormente Enoc no había caminado en relación perfecta con Dios. Fue a partir del tiempo en que nació su hijo, a los 65 años, vivió 365 y entonces 300 años caminó con Dios. La raíz hebrea traducida como caminó con Dios, literalmente habla de caminar al lado de Dios, de ir junto a Dios, de hacer al Señor verdaderamente el amado de nuestra alma, estar unido al que es santo. Hermanos, recuerda, sin relación no hay revelación, hemos dicho todas estas clases anteriores y hoy lo quiero repetir. Caminar con Dios requiere cierto grado de madurez, requiere que te dejes guiar por el Espíritu Santo. Nunca tomar ninguna decisión que no sea, por muy sencilla que no sea aprobada por Dios. Que no le preguntes a Dios. Permitir que Dios siempre, Él decida por ti y no decidas tú. No es que vas a ser un títere, no. Es que vas a ser un hijo obediente. ¿Cómo puedo permitirle a Dios que tome todas las decisiones en mi vida? Esa es la pregunta que vendríamos a hacernos. Oye, ¿y cómo voy a saber yo que Dios está tomando las decisiones? Pues con una vida de fe, de intimidad, de relación con Dios. Pasemos ahora a pensar que lo que más atrae, lo que más agrada al Señor es que su Hijo camine en íntima comunión con Él, en contacto directo con Él, todos los días. 24/7. Pasemos a ver otro ejemplo. Noé, capítulo 11, versículo 7. La vida de Noé nos muestra cómo recibir gracia para escapar del juicio. Cómo recibir gracia para escapar del juicio. Pero al mismo tiempo, Noé nos enseña a cumplir lo que Dios nos ha mandado a hacer. No lo que tú quieras hacer o lo que yo quiera hacer. Hacer lo que Él quiere que hagas, o que Él quiere que yo haga, y entonces tendré la gracia para salir adelante. Eso se llama obediencia. Con Noé aprendo a ser obediente. Por la fe y contra todo pensamiento contrario, Noé no dudó en creerle a Dios, obedeció y empezó a construir el arca, aunque todo el mundo lo tildaba de loco. Por eso se le llama pregonero de justicia. Otro caso, ¿dónde vamos a dejar a Abraham? No podemos pasar sin mencionarlo. Una muestra de obediencia, de fe, entrega, manera radical, absoluta, con todo el corazón, aun cuando el precio sea muy alto. Mira lo que dice el versículo 8 de la carta a los Hebreos en su capítulo 11. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Te pregunto, si Dios te hubiera dicho a ti o me hubiera dicho a mí, sal, deja tu parentela y ven a un lugar que ni siquiera vas a saber dónde vas a ir. Estoy parafraseando, ¿verdad? ¿Qué le hubiéramos respondido al Señor? ¿Cuál hubiera sido nuestra respuesta?
Yo te obedezco, Señor, pero al menos dime para dónde voy. No, tú no vas a saber para dónde vas. Eso le pasó a Abraham. Y todos sabemos la clase de siervo de Dios que fue Abraham. Padre de la fe. Por algo es nuestro padre de la fe. Abraham anduvo por fe, no por vista. Como dice Pablo a los Corintios en su segunda carta. Y miren, hermanos, yo voy un poco rápido viendo cada caso, pero en el libro de texto ustedes pueden ampliar mucho todo esto que estoy diciendo. Yo les recomiendo, los animo, encarecidamente les digo, agarren el libro de texto, que es una preciosidad, es una joya, es un tesoro, y pónganle mucho énfasis y atención a las páginas 62 a las 70. Todo el libro, pero específicamente cuando lleguen a este punto que estoy tratando hoy, de la página 62 a la 70, medítenlo, háganlo como un devocional. Aquellos que no saben, ay, ¿cómo voy a...? Ya se me terminó el devocional, el librito que me había comprado como devocional. No, agarra estos libros y medita en ellos y hazlo de tu devocional de cada día. Y si hablamos de Abraham, ¿qué nos diremos de Isaac? Ahí hay bendición de fe. ¿Por qué? Porque él profirió el futuro de sus dos hijos, Jacob y Esaú. Miren lo que dice el capítulo 11 y versículo 20 de Hebreos. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Hermanos, hablemosle a nuestros hijos profetizándoles. Cuando tu hijo esté haciendo algo malo, sí, corrígelo, háblale bien, pero llévale palabra de aliento. Si se está saliendo del camino, tú eres un hijo de Dios. Yo declaro sobre tu vida esta bendición. Yo declaro sobre tu vida que Dios te tiene en un lugar especial. Habla palabra de bendición sobre ellos. Ahora, también Isaac tuvo confianza en el Señor para no buscar venganza o pelear por sus derechos. Tuvo que ser probado cuando hubo conflicto con los filisteos. Tuvo que ser probado cuando hubo conflicto con los filisteos, pero la confianza que tuvo lo capacitó a no buscar venganza. Fue manso, fue confiado en Dios. Hermanos, acuérdate algo. Esto lo han estudiado en muchos otros cursos, esta frase que voy a decir, la definición de mansedumbre. Aceptación gozosa de todas las circunstancias que nos rodean. Aceptar gozosos todas, cuando digo todo, es todo. Toda circunstancia. Eso es mansedumbre. Y vaya que Moisés, ¿cómo era Moisés? Iracundo, mató al egipcio, prepotente. Y después de 40 años en el desierto, cuidando las ovejitas de su suegro, no hubo hombre más manso sobre la tierra, dice la Biblia. Hasta ese entonces no había habido un hombre más manso que Moisés sobre la tierra. No digamos José. José es un ejemplo para obtener nuestra herencia, para entrar más allá del tiempo, esperando con paciencia el cumplimiento que Dios ha prometido hacer en nuestra vida. No importa el tiempo que haya pasado. Es más, te voy a decir algo. La mayoría de las cosas que han sido prometidas a tu vida, no las vas a ver. Tu descendencia es la que la va a disfrutar. Tu descendencia es la que la va a recibir. Y no importa que no las veas, créela, porque si Dios lo dijo, Dios lo cumplirá. Dios no te va a abandonar y Dios no te va a dejar, y lo que te prometió lo va a cumplir, aun cuando tú no lo veas, como todos estos no vieron muchas de las bendiciones que les habían sido prometidas. Fue su descendencia la que lo vino a ver. Moisés, acabo de mencionarlo, su vida fue una vida de fe.
Fue un instrumento de Dios para el cumplimiento de cada promesa que había dado el Señor. Es un estilo de vida la vida de Moisés. Y ahí sí que no me digas, ay, es que yo ya estoy muy viejito, yo ya, mi viejita ya soy muy mayor, ya no me alcanza el tiempo para servirle al Señor. Ay, Dios. Moisés a los 80 años lo mandaron a empezar el propósito y el plan de la misión que Dios tenía para su vida. Aleluya. Aleluya. Al profeta Jeremías, que fue lo contrario, le dijo, pues yo estoy muy joven. No digas que eres joven, tú irás y hablarás las palabras que yo pongo en tu boca. Es que es el Señor el que va a hablar, no eres tú ni soy yo. Es el Señor el que va a hacer, no eres tú ni yo. Te va a utilizar y me va a utilizar y gloria a Dios por ello. No lo merezco, pero lo va a hacer. Él lo ha prometido. ¿Se acuerdan ustedes de los apóstoles cuando fueron confrontados por los líderes religiosos de su época, ya después de que Cristo había resucitado? ¿Qué dijeron Pedro y los apóstoles? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso fue lo que hizo Moisés. Obedeció a Dios. Eso fue lo que hizo Abraham. Eso fue lo que hizo Enoc. Eso fue lo que han hecho todos estos pilares de fe. Y eso hizo que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¡Wow! Él estaba viendo, imaginándose y viendo a Dios, el invisible Dios, pero el seguro, el certero, el real, el verdadero, el fiel, el que todo lo que promete lo cumple. ¡Wow, mis amados hermanos! ¡Cuánta bendición! ¡Cuánta bendición! Para ir finalizando esta noche, yo quiero mantenerme y quiero pedirte, animarte a que te mantengas tú también con una actitud sincera, humilde, delante del Señor. Buscar que un día alguien pueda decir de ti que has sido un hombre manso, como lo fue Moisés. Y recuerda que la mansedumbre es la aceptación gozosa de todas las circunstancias que te rodean. Cuando tú y yo vivamos y caminemos como vivió y caminó Moisés en la presencia de Dios, sabremos con fe certera que Dios va a vencer en cada prueba, en cada tribulación, en cada situación que se me presente. Aún, oye bien lo que voy a decir, aún y cuando impliquen una derrota, una humillación. Porque ahí donde el diablo te ha querido vencer, ahí el Señor te va a hacer más que vencedor en Cristo Jesús. Y fíjate que la palabra dice más que vencedor. No dice que te va a hacer vencedor en Cristo Jesús, sino que el Padre te va a hacer más que vencedor en Cristo Jesús. Aleluya. Yo quiero dejar este mensaje en tu corazón esta noche. Donde el diablo te ha querido vencer, ahí el Dios Todopoderoso te va a hacer más que victorioso en Cristo Jesús. Y tú todo lo podrás en Cristo que te fortalece. Tu gozo, Señor, dile al Señor, tu gozo, Señor, es mi fortaleza. No necesito más, me basta tu gracia. Inclina ahí tu rostro, hermano. Yo quiero bendecir tu vida. Quiero bendecirte a ti y a toda la familia que representas tú. Quiero bendecirte con esa paz, con esa seguridad, con esa certeza, con esa fe que te va a hacer salir en victoria. Quiero bendecir tu vida y pedirle al Padre en el nombre de Jesús, bajo el impulso de su Santo Espíritu, que llene tu vida de paz, de amor, de bendición. Tú eres, tú has sido y tú serás mi Ebenezer, Padre, Jehová de los ejércitos. Eso es lo que tienes que decir. Hasta aquí me has ayudado, Jehová. Tú eres mi Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso, mis amados! Yo te bendigo para que esta palabra se haga vida en ti, sea un rema en ti. Yo te bendigo para que la palabra de Dios que estás escuchando, leyendo, estudiando, meditando, no ocupe en el lugar que debe de ocupar Dios.
busca el corazón, el rostro de Dios y el corazón de Dios. Busca agradarle, busca obedecerle, busca la humildad, la mansedumbre. Nadie te ha dicho, ni me ha dicho, que esta caminata es fácil, que este camino angosto no va a ser difícil. Nadie nos ha dicho eso. Sin embargo, lo que sí te puedo asegurar con toda certeza es que si sigues firme en el camino, vas a encontrar la victoria en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, que Dios te bendiga, mi amada hermana, y que esto sea una realidad en tu vida. Nos vemos la próxima semana en el nombre de Jesús, a la misma hora, y esperemos en Dios que la situación no tenga ningún tipo de problema. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, mis amados.